Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a tocar un temita. Hoy no voy a hablar del eneagrama. Hoy voy a hablar un tema que es bastante áspero, pero hace tiempo que tenía ganas de hablar sobre estas cosas. Hoy vamos a hablar de Dios. Hoy vamos a hablar de Dios, así que aquellas personas que sean susceptibles, aquellas personas que tengan cierto fanatismo religioso, o que tengan creencias muy arraigadas dentro de ellos, les voy a advertir que quizás no les guste ver el video, quizás le hagan hacerse preguntas que no sepan responder y por lo tanto se ofusquen conmigo. El tema es que voy a tocar la base de por qué creemos en Dios y vamos un poco a indagar mediante las pruebas empíricas, mediante el razonamiento, mediante nuestra propia humanidad, si es que Dios existe, si hay lugar para Dios hoy en día en nuestra sociedad, o si por el contrario estamos arrastrando costumbres, creencias que nos fueron heredadas a través de los siglos y de los siglos. El creer en Dios trae a colación un montón de creencias. No es solo yo creo en Dios. Yo creo en Dios y punto. Creer en Dios trae a colación, y vamos a hablar un poco en base a los conocimientos que todos tenemos. Vivimos en una sociedad básicamente cristiana. No nos ha tocado nacer en Afganistán, no nos ha tocado nacer en ninguna nación musulmana, por lo tanto, venimos arrastrando la religión cristiana desde nuestros padres, nuestros tatarabuelos, etcétera, 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 hasta la conquista española y bueno, sucesivamente hacia atrás. Cuando creemos en Dios, creemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el instrumento que nos ha presentado a este ser omnipotente, a este ser majestuoso, a este ser superpoderoso que es Dios, creador del cielo y de la tierra. Toda esa base de esta creencia se basa en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Al mismo tiempo como nosotros creemos en el Dios de la Biblia, otras creencias religiosas de otras partes del mundo tienen sus libros canónicos, sus libros sagrados, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, para poner el ejemplo más directo. O sea, si yo hubiera nacido, si tú hubieras nacido dentro de una comunidad musulmana, si América hubiera sido colonizada por musulmanes, probablemente todos seríamos musulmanes. Y probablemente todos creeríamos en Alá, todos rezaríamos hacia la mezquita y defenderíamos con uñas y dientes la creencia del Islam. Ahora sucede que no, sucede que nos tocó el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, entonces somos cristianos. Ni siquiera somos judíos. Los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento, no creen en el Mesías, no creyeron en Jesucristo, por lo tanto ellos son judíos, es la religión judía. Nosotros somos cristianos. Ahora, los cristianos también heredaron parte de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. El cristiano no reniega del Viejo Testamento, perdón. Sin embargo, los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando nosotros creemos en la Biblia, estamos creyendo que la mayoría de nosotros, la gente, cree que la Biblia fue escrita por Dios. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle quién escribió la Biblia y la gente le va a decir Dios. Nada más cerrado. La Biblia es un conjunto de narraciones escritas por escribas, ni siquiera escrita por Abraham, ni siquiera escrita por
por Moisés, ni siquiera escrita por Ezequiel o por Daniel o por todos los que los profetas y los nombres que tiene la Biblia, sino fueron por escribas. Fueron narraciones folclóricas que se fueron narrando de boca en boca. Las historias de la Biblia fueron yendo de boca en boca, y llegaron a manos de escribas, personas que podían escribir estas historias, y las compilaron en papiros, en hojas, en un montón vamos a decir, de elementos que existían en esa tierra. Dicho esto, de ahí apareció en lo que es el Viejo Testamento, lo que es la Torá, que forma parte de la Biblia. O sea que vamos a dar por tierra de que la Biblia es un libro sagrado. La Biblia no es un libro sagrado. La Biblia es una recopilación de historias que proceden principalmente de toda la zona de Judea, de lo que era todo Judea, Asia, Palestina, y se compiló en lo que hoy conocemos como el Viejo Testamento. A lo que voy, dicho todo esto, voy a hacer una serie de preguntas, y estas preguntas están un poco dirigidas a aquellos que creen, a aquellos que se atreven a ver el video y no son cerrados, no son de mente cerrada, y son creyentes, se dicen cristianos, probablemente practiquen en la Iglesia Católica, mormona, o la enorme cantidad de iglesias que han surgido en estos últimos tiempos de índole evangélica, y son preguntas de un ateo, son preguntas que los ateos nos hacemos. Probablemente todos los niños nacen ateos, obviamente nacen en una familia donde esta familia tenga una creencia religiosa, le imponen al niño la creencia en ese Dios. Y esto lo vemos en todas las religiones, en los testigos de Jehová, en los mormones, en todas las religiones le imponemos a nuestros niños nuestras creencias. Y no contestamos las preguntas que quizás ellos se hacen. ¿Por qué tengo que creer en lo que vos crees? No, los niños, cuando somos niños, no estamos en una etapa de inocencia. Estamos en una etapa en que creemos todo lo que nuestros padres nos dicen. Y si nuestros padres son mormones, nosotros somos mormones. Nosotros creemos que nuestra religión es la verdadera de sobre todas las religiones universales que existen en la tierra. Y lo mismo si somos testigos de Jehová, lo mismo si somos católicos, lo mismo que somos de la religión que seamos. Lo creemos. Y nos criamos dentro de esas creencias y absorbemos esas creencias, esos ritos, esos mandamientos, sin hacernos cuestionamientos de ningún tipo, hasta que a veces hacemos un clic y nos empezamos a hacer preguntas que por lo general no tienen respuesta. Dios, yo creo en mí. Homero, ¿qué ocurre? Señor, tienes un lugar de descanso de primera clase, realmente excelente, pero no puedo disfrutarlo sabiendo que mi familia está sufriendo. No me hables de familias que sufren. Mi hijo fue a la Tierra una vez. No sé qué le hicieron los humanos, pero no es el mismo desde entonces. Primera pregunta, y voy a hacer un desarrollo para que vayan a ver si vamos razonando juntos. Dios, supongamos todos que Dios existe. Nosotros podemos observar, gracias a la ciencia hoy, lo que es la magnificencia del universo. La incontable cantidad de mundos que existen, la Vía Láctea, el Sol, ese movimiento matemático que hay entre las estrellas, la inmensidad y la sabiduría que hay en toda la creación de este Dios. Y nos enseña que este Dios es omnipotente, omnipresente, superpoderoso, el más lindo de todos, el más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios es
tiene todas las buenas virtudes que tiene el ser humano, pero exaltadas al 1000%. Es el ser perfecto. Dios es perfecto. Dios sabe y nos conoce a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Nos conoce al dedillo, mejor que nuestros padres. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede ser que un Dios tan inteligente le pida a un puñadito de sus hijos que están en el tercer planeta del sistema solar, en un pequeño planetita que se llama Tierra, que nos reunamos y que todo el tiempo lo estemos alabando y que todo el tiempo le estemos diciendo lo maravilloso que es y que todo el tiempo le estemos orando y que lo amemos, porque nos pide que lo amemos, y que nos reunamos en esas casas inmensas que son las capillas, que son las iglesias, que son los templos, para darle alabanzas y continuamente alabarlo y decir, perdón, lo maravilloso que es, lo amoroso que es, lo tierno que es, lo inteligente que es, porque un Dios necesita esto. Ahora, si nosotros como seres humanos exigimos esto de los demás, ¿qué somos? Somos narcisistas, somos vanidosos, somos orgullosos. Hay un montón de adjetivos que nos podemos poner si nosotros procuramos estas mismas cosas de otras personas hacia nosotros. Entonces, ¿cómo Dios, siendo tan Dios, puede ser una persona tan narcisista y tan egocéntrica? Dios necesita que le estemos diciendo lo maravilloso que es. Te diré algo. Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Lo grandioso que es, lo inteligente que es, ¿por qué lo necesita? Esta es mi primera pregunta. Bueno, segunda pregunta. Supongamos que yo tengo dos chances. Creer en Dios o no creer en Dios. ¿Cuál elijo? A ver, supongamos que yo no creo en Dios. Y Dios existe, me voy a ir al infierno, porque no creí en Él. Ahora, si yo no creo en Dios y Dios no existe, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Si yo creo en Dios y me muero y descubro que Dios no existe, no pasa nada. Y si Dios existe, me voy al paraíso, ¿no? Me voy a sentar a la diestra de Dios, voy a los cielos. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Creo o no creo? El tema es muy simple. No podemos creer en algo que no creemos. Uno no puede forzarse a creer en algo si uno no cree. Y esto es una verdad absoluta. Uno cree en algo o no cree en algo. Punto. Entonces, si yo no creo en Dios y resulta que hay un Dios, ¿eso me condena a ir al infierno? No, o sea, no creía en Dios, o sea, no tengo por qué creer en Dios. Hago uso del libre albedrío que Él mismo me dio, supongando que Él exista. No me puede culpar por no creer en Él porque estoy haciendo uso del libre albedrío que Él me dio. Y no creí en Él, no desarrollé la creencia. Entonces, Dios no me puede obligar a creer. Tengo que amar a Dios. Eso es lo que nos enseñan todas las religiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo a vos te digo, mujer, ¿no? Te traigo un muchacho y te digo, te presento a Juancito, tenés que amarlo. ¿Vos qué me decís?
O traigo una chica, un amigo, se la presento y le ordeno que la ame. Tenés que amarla. ¿Por qué? Porque tenés que amarla. ¿Por qué yo tengo que amar a Dios? Y si no lo amo, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que amar a Dios? Porque así como hay un montón de razones por las que tengo que amarlo, también hay un montón de razones por las que no tengo por qué amarlo. No se puede obligar a nadie a amar a nadie. Es irracional. Es totalmente irracional. Es como que es muy fácil. La iglesia nos pone caminos, ¿no? Y nos dicen, si tú amas a Dios, si tú sigues los preceptos de Dios, cuando tú mueras vas a ir al cielo. Y vas a estar en el paraíso, en la gloria, junto con los justos, y bla, y bla, y bla. Si tú no crees en Dios y eliges seguir un camino, digamos, de ateo, no creyendo en Dios, guiándote por tus propios preceptos, por tu propia moral, ignorando a Dios, tú te vas a ir al infierno. O te vas a ir a un lugar en el que mereces. Entonces, mediante esta propuesta que nos hacen todas las religiones, todos deciden amar a Dios. Es obvio, yo no me quiero quemar en el infierno. Entonces, ¿qué tan real es el amor que tengo por Dios? ¿Yo no lo estaré amando porque tengo miedo a las represalias? ¿Yo no lo estaré amando porque lo que en realidad deseo es un paraíso que no tengo en esta tierra, porque soy una persona de escasos recursos económicos, porque nací con un problema congénito, porque tengo una vida desgraciada? Entonces elijo amar a Dios porque me espera una recompensa en el cielo. ¿Qué clase de amor es ese? Es te amo porque tú me das. ¿Eso es amor real? No, ¿verdad? Bueno, más allá de esto de que amamos por miedo al castigo, amamos para ganar un cielo, lo cual me parece totalmente hasta inmoral, porque nosotros deberíamos amar por amar. Amar es un sentimiento que nace de adentro, no esperando nada a cambio. Sin embargo, es, digamos, la manera en que Dios nos dice cómo tenemos que amarlo. O si me amás, te vas conmigo al cielo. Si no me amás, te vas al infierno. Es así de simple. Otra de las preguntas que me hago, ¿por qué? No sé si algunos de ustedes han ido a algunas iglesias y han visto las muletas, sillas de ruedas, las chapas, gracias Dios por tu milagro de hacerme caminar, gracias Dios ¿Por qué todos los milagros que hace Dios los hace dentro de las iglesias y no en la casa de las personas? ¿Por qué Dios necesita siendo tan omnipresente, tan poderoso, por qué Dios necesita de la iglesia para Él hacer ahí sus milagros? Él no va a la casa de cada uno de nosotros a hacer los milagros, porque Él los necesita hacer ahí. Y segundo, ¿por qué los milagros que hace Dios siempre son en su mayoría, para ser Dios, bastante sencillos? Yo no he visto nunca un ojo de vidrio, una pierna ortopédica. Gracias Dios porque me hiciste crecer una pierna. Gracias Dios porque me hiciste salir. Había perdido un ojo y tanto te oré, me apareció el ojo de pronto. Yo no he visto ninguno de esos. O sea, todos los milagros de Dios tienen que ver con posibles sanaciones que se pudieron haber dado de otras maneras, con intervención de la medicina, por ejemplo, con la intervención de un buen tratamiento médico, pero Dios no le hace aparecer la pierna a ningún cojo, no le hace aparecer el ojo a ningún tuerto, no cura a niños que nacen con malformaciones. ¿Por qué no hace esos milagros? Si Dios es omnipresente, superpoderoso, supercalifragilístico, espialidoso y grandioso. ¿Por qué
Dios no hace ese tipo de milagros porque son todos milagros que pueden tener una respuesta médica. Da que pensar, ¿verdad? Hay un montón de preguntas que tengo para hacer y siempre me las hago. ¿Cómo puede ser que un Dios tan lleno de amor, más que cualquiera de nosotros que somos padres por nuestros hijos, puede dejar que las religiones se maten entre sí y que las religiones maten niños, mujeres inocentes y no mover un dedo? No mover un dedo, que con un chasquido se solucionaría todo porque es Dios y lo podría hacer. Muchas preguntas. Bueno, estas son preguntas de un ateo. Ateo hay por todos lados. Ateos de izquierda, de derecha, de Peñarol, de Nacional. Y los ateos nos iremos al infierno si hay un cielo o no. Quién sabe. Yo hay un montón de preguntas que me gustaría hacerle a Dios si un día apareciera, si existiera, supongamos, que estoy seguro que lo pondría en más de un apuro, porque nosotros siendo padres amamos a nuestros hijos y por nuestros hijos hacemos lo que sea para que ellos sean felices, lo que sea, incluso no de nuestros propios hijos, sino de otras personas que no tienen nada que ver con nuestra familia. Si nosotros tuviéramos las herramientas, haríamos de un mundo mejor, ¿no verdad? Ahora mi pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Mejores o peores que Dios en este sentido?